nos visitan, hermanos que están presencial y online. La paz de Cristo more en nuestros corazones en esta mañana. En esta mañana tenemos un tema muy interesante, muy importante de parte de Dios para cada uno de nosotros y les agradecería, estemos muy atentos a lo que Dios nos manda a decir en esta mañana. Y el tema de esta mañana se titula Fuente de Vida y está basado en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25, por lo cual invito a todos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25, donde nos dice la palabra del Señor lo siguiente: ni honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Palabra del Señor. Y es que todas las teorías de los orígenes que confrontan el desafío de estudiar hechos del pasado, que no pueden ser observados, tales como el origen del universo, la vida, la tierra, las alternativas que se han postulado para dar una explicación a dichos cuestionamientos son básicamente dos. La teoría dadas por las ciencias históricas, como lo que es la arqueología, la paleontología, y los relatos de los escritos fundacionales, como es la Biblia, libros como la Odisea, etcétera. El estudio de los orígenes implica ahondar en conceptos complejos, en particular el concepto del origen de la vida. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vida en frases como evolución de la vida o la vida en otros planetas o como cuándo comenzó la vida? En realidad no hay una definición simple de qué es la vida. La vida existe en abstracto, no hay vida sin organismos vivos. Más aún, no hay una manera completamente sencilla, única de trazar la línea entre lo vivo y lo no vivo. En torno al origen de la vida, la ciencia ha generado múltiples teorías basadas principalmente en biogénesis, que han partido del caldo biológico de Oparín hasta los probióticos de Fox, los protobiontes de Fox. Pero por otro lado, el relato fundacional de la creación del libro de Génesis narra la acción de Dios, el Dios bondadoso, que genera ambientes adecuados para el surgimiento de la vida en una semana y que muchos tomamos en una semana literal. Los anteriores alternativas compartan inquietudes de envergadura. ¿Se puede tener vida a partir de materia inorgánica de forma espontánea? Es probable que el ARN haya sido precursor de las primeras células. ¿Es el relato del Génesis una historia mítica o un registro fidedigno acerca del origen de la vida? ¿La vida surgió por medio de un proceso gradual o de una acción inmediata? ¿Qué implicaciones teológicas tiene adoptar una de las posturas mencionadas anteriormente? La vida según la ciencia. Veamos lo que nos dice la ciencia a través del origen de la vida. Según ellos, la incógnita sobre el origen de la vida, unida a la teoría de la evolución, abrió el camino de diferentes respuestas. ¿Tiene principio y fin el universo? ¿Existen formas de vida en el cosmos? ¿Hay otros mundos parecidos al nuestro? Entre los grandes misterios que hay en el mundo, esos que aún no tienen una respuesta única o definitiva por parte de la ciencia. La duda aún tienen la duda de cómo surgió y evolucionó el ser vivo en la Tierra. Esta está entre las principales y los principales enigmas. Se calcula que la edad del planeta Tierra es de varios miles de millones de años. Pero,
cuándo y de qué manera comenzó a surgir la vida en él. Poniendo a un lado lo planteado, lo que se planteó, lo creacionista, ese que se sostiene que las diferentes especies fueron creadas por una mano divina en un breve tiempo hace unos 6.000 millones de años. Génesis. Las teorías de la evolución abren diferentes caminos, amados hermanos y amigos. Cuando la materia expuesta determinadas condiciones físicas se vuelve lo suficientemente compleja para dar lugar a la vida. Prolongados procesos químicos y evolución de por medio generaría materia viva. Con este punto, como base a lo largo de los años, los científicos físicos, los químicos, los biólogos fueron desarrollando diferentes hipótesis. Y hay 5 teorías. Las que más hemos y que investigamos, se mencionan 5, pero deben de haber muchas, sobre el origen de la vida que se encuentran entre las más respetadas, que es la teoría del caldo primordial de Alexander Ivanovich Oparin, un bioquímico ruso, el cual en 1922 publica El origen de la vida. Ubica a la Tierra o el inicio de la Tierra hace 4.600 millones de años atrás y explica cómo particulares condiciones de la atmósfera de ese entonces, con altas consecuencias de metano, vapor de agua, amoníaco, hidrógeno gaseoso, terminó por generar una reacción química. A medida que la Tierra comenzó a enfriarse, se fueron formando mares primitivos o caldos primordiales, como se le llama, ¿verdad? La teoría del caldo primordial, con grandes cantidades de compuestos disueltos en ellos. Poco a poco, estas moléculas inorgánicas se habrían asociado o agrupado entre sí a través de las reacciones químicas, creando otras mayores y empezaron a aparecer cuerpos cada vez más complejos o lo que le llamaron casevados, que fueron determinantes en la evolución de los primeros compuestos orgánicos o células vivas. Entonces, este es el caldo, la teoría de Oparin. Luego venimos y nos encontramos con la teoría de Miller y su experimento. Fue el científico estadounidense Stanley Miller quien en 1953 probaba esta teoría de Oparin. Para esto creó un dispositivo que reproducía la mezcla de los elementos, el caldo, el agua, el metano, el amoníaco, el hidrógeno y la atmósfera primitiva inicial de la Tierra. A la vez que producía, dice, pequeñas descargas eléctricas simulando los rayos de una tormenta. Unas semanas después tuvieron los resultados parcialmente positivos. Dice que se generaron moléculas orgánicas sencillas y a partir de ellas, otras más complejas como aminoácidos, ácidos orgánicos y nucleotides o nucleótidos. Muchos hemos escuchado estas palabras o estos argumentos en lo que es biología, en ciencias naturales, etcétera. Aunque no se logró el desarrollo evolutivo de la Tierra o de la vida en la Tierra, se abrió, dice, un nuevo camino hacia la obtención de moléculas orgánicas. Y entramos a la teoría número 3. Dice que la teoría de las microesferas proteinoides de Fox. El siguiente lo dio el bioquímico norteamericano Sidney Fox. Según sus estudios, las primeras formas de vida no solo sucedieron en el mar, sino que también en la tierra a muy altas temperaturas, cercanas a los 1000 grados Celsius. Una determinada mezcla de gases. Continuamos con el tema de los gases. Habrían sufrido unas transformaciones que culminaron en la síntesis de los aminoácidos, a que a su vez se unieron formando proteinoides al sumergirse en el agua. Estos se replegaron sobre sí mismos, adoptando formas de microesferas que podían absorber sustancias como el agua, la glucosa, los aminoácidos y continuar
su desarrollo. Y vea que es interesante, sí, porque sí estaban dándonos unos resultados que a la postre en las ciencias naturales, en la biología, contenemos en la tierra o contiene nuestro cuerpo, ¿no? Porque son los ácidos, la glucosa. Pero veamos y sigamos avanzando en esta teoría. La teoría de la paspermia, esta línea desarrollada por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865 supone que la vida en la Tierra tiene origen en el cosmos, o específicamente en microorganismos espaciales, extraterrestres, ¿verdad? Que llegaron a nuestro planeta a través de las rocas, los cometas, meteoritos y restos de material cósmico que impactaron en estos gérmenes, se llaman gérmenes extraterrestres, oscomosaurios, habrían aportado el material orgánico necesario para el comienzo de la vida. Y en 1908, el químico sueco Svante Arrhenius recuperó esta teoría denominándola paspermina, palabra que en griego significa semilla por todas partes. Así, adheridos en algunos cuerpos celestes de la galaxia, estos organismos viajarían por el espacio hasta encontrar una atmósfera como la nuestra o un ambiente con las condiciones adecuadas para evolucionar. Llegaron a la Tierra y según la teoría, aquí evolucionaron. Los seguidores de esta hipótesis, a su vez, se derivan en otras dos ramas. Los partidarios de la plasmina de la celular o los que creen que uno origen de la vida terrestre a partir de microorganismos cómicos. Y los adeptos de la plasmina molecular, es decir, de los cuerpos celestes, trajeron consigo moléculas orgánicas relativamente complejas, pero a nivel celular. Y es que nuestro cuerpo todo es complejo en nuestra vida, en nuestro ambiente natural, en la Tierra también. Pero recientemente científicos de la NASA descubrieron lo que es la ribosa, un componente circuncial eh, del ARN, que es el ácido ribonucleico, y otros azúcares esenciales, como arabinosa, la silosa, en dos meteoritos ricos en carbono llamados NWA 801 y Murchison. Así los identificaron y así los nombraron los científicos de la NASA. Ellos son bastante espectaculares para ponerle nombre, ¿verdad?, a los cometas y todo, etcétera. El hallazgo en meteoritos de azúcares esenciales es imprescindible para el origen de la vida. Parece respaldar la teoría de la pespermina molecular. Y luego viene la teoría de como lo mencionamos anteriormente, el ácido ribonucleico junto a proteínas, moléculas, un elemento decisivo para el ADN de nosotros, que puede replicarse, pueda hacer un modelo, ya que esta teoría sostiene que la molécula del ARN es la molécula que dio origen al ADN. Y ya que su presencia en la cadena es anterior y al igual que el ADN, tiene la capacidad de almacenar información. Al mismo tiempo produce catalizar reacciones químicas con proteínas. Es que el cuerpo es bien complejo nuestro ADN. La hipótesis plantea que el ARN sería el punto de partida en la formación de las células primitivas y la molécula a partir de una, que le había dado una evolución, habría evolucionado en el sistema genético tal como se le conoce actualmente, ¿verdad? Nuestra genética, nuestro compuesto genético, ¿verdad? Como decíamos, es algo complicado, el ADN, el compuesto de nosotros, toda esa estructura molecular. El problema sin resolver, el origen del propio ARN en la Tierra es una incertidumbre que para muchos vuelven a conducir a la idea de los nucleoides que impactaban los meteoritos. Dice que esta compleja dice que la vida, los nucleoides podrían haber llegado del espacio a través de la lluvia de meteoritos, impactaban sobre
superficie, teorías e investigaciones que allanan el camino hacia la verdad. Al mismo tiempo escriben nuevas dudas, descubrir cómo fue el proceso que hizo mantenerte las primeras células aún. Entonces, la ciencia no ha logrado descifrar por completo el origen de la vida. Se ha podido descifrar compuestos químicos, células de la vida natural, de la vida animal, pero no en su completidad, en todo, en el todo. Entonces, quiere decir que todavía estamos eh, con esa incertidumbre, los seres humanos y más los científicos, gente de ciencia que les gusta mucho llegar a concretar cómo se dio o cómo surgió X evento o en sí en este momento que hablamos de la vida. Pero veamos ahora, amados hermanos y amigos, la parte bastante interesante sobre lo que nos explica la teología acerca del origen y el sustento de la vida, eh, basado en lo que es el Dios viviente. Dice que el tema de la vida tiene un significado teológico fundamental. Y así lo sintetiza un texto cuya lectura me impresionó al investigar las fuentes teológicas para este sermón. Y este artículo dice, Dios que vive, ¿verdad? Nos llama a la vida eterna, de un extremo a otro de la Biblia, un sentido profundo de la vida en todas sus formas y un sentido muy puro de Dios. Nos revelan en la vida que el hombre persigue con una esperanza infatigable un don sagrado en el que Dios hace brillar su misterioso y su misteriosa generosidad. Y este artículo dice que se denomina vida del vocabulario de la teología bíblica. Y procedía, y dice el título, El Dios viviente. Pero veamos qué nos dice la Biblia sobre este Dios viviente. Dice, invocar al Dios viviente. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 10, perdón, capítulo 3, versículo 10. Dice así, y añadió Josué, y en esto conoceréis que el Dios viviente que está en medio de vosotros, el que echará delante de vosotros al cananeo, al Eteo, al Jebeo y al Fereceo, el Geseo y Amorreo, al Jebuseo. Dice el Dios viviente. En esto conoceréis el Dios viviente. Igual invito a sus Biblias en Salmos capítulo 42, versículo 1 al 3. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está Dios? Invocar, dice el nombre, al Dios viviente. Pero no solamente es invocar al Dios viviente, sino que también es presentarnos, presentarse como el servidor del Dios viviente. Y esto en Daniel capítulo 6, versículos 19 a 22, donde él se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz fuerte y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre mi Dios. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen
daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Presentarse Daniel como este servidor del Dios viviente, dice, vive. Y el rey dice también el Dios viviente, el Dios tuyo. Jurar. Nuestros antepasados juraban por ese Dios viviente, por el Dios todopoderoso. Jueces capítulo 8 versículo 19 nos dice, y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Igual nos dice Primera de Samuel capítulo 19 versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Es no solo proclamar que el Dios de Israel es un Dios poderoso y activo, y no es un Dios solamente de Israel, es nuestro Dios, nuestro Padre esencial. También darle uno de los nombres más de mayor estima. En Números capítulo 14, versículo 21, nos dice así, pero tan cierto como yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda. Amén. Y también nos dice Jeremías capítulo 22, versículo 24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Es también, amados hermanos y amados amigos, es invocar su extraordinaria vitalidad, su ardor devorador que no se fatiga ni se cansa, como nos dice y nos describe Isaías capítulo 40, versículo 28. No ha sabido, no ha sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Estamos entonces, amados hermanos y amigos, viendo a este Dios viviente, el generador de la vida desde la fundación del mundo. La Biblia es un todo y nos muestra que la vida, eh, tantos científicos, tantas teorías no han llegado a ver cómo surgió la vida, y la Biblia, en su teología sagrada, en la palabra del Dios viviente, tenemos la. También nos dice Jeremías capítulo 10, versículo 10, mas Jesús es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir indignación. El que perdura para siempre, cómo nos salva y nos libera, obra y signos y maravillas en los cielos y en la tierra. Daniel capítulo 6, versículos 27 dice así: Él salva, libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y no solamente que a Daniel, sino que a toda Israel. A nosotros mismos también nos ha librado de la muerte espiritual. Entonces vemos aquí la estima que la Biblia asigna a este nombre. Es un signo de valor que para ella tiene. Y la fundamentalidad de la vida, como el tema de la teología, se radicaliza todavía más si recordamos, o si algunos hemos escuchado las enseñanzas de un erudito y penetrante especialista del Antiguo Testamento, que hemos estudiado, tal vez los hermanos que hemos investigado mucho lo que es teología, lo que es Westermann, tratando de clasificar cuál es el estatuto epistemológico de la teología. El Dios dice que trascendentariamente introduce el tema en los siguientes términos. Hablar de Dios es hablar del todo. Una característica del Antiguo Testamento
consiste en que su discurso se refiere al todo. Empieza con el principio del mundo y la humanidad en la creación, y anuncia en el Apocalipsis el fin del mundo y de la humanidad. Incluye principio y fin. Habla de Dios en la medida que habla de todo. También establece una distinción entre que le permite determinar una dimensión específica de la teoría. Del todo es posible hablar de 2 maneras fundamentales, diversas, como lo que es o como lo que acontece, como lo existente o como lo aconteciente. En el Antiguo Testamento, el todo es comprendido como lo acontecente, como lo que acontece desde la creación al fin del mundo. Lo aconteciente predetermina lo existente. Palabra de Dios. Ahora veamos también otro punto importante. Dice que la vida y la muerte. ¿Qué es la vida y la muerte según la Biblia? Como cristianos, en más de una oportunidad hemos oído hablar sobre la vida y la muerte, pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer? L que verdaderamente debemos hacernos es la siguiente pregunta. Dice, ¿realmente conocemos el significado que tienen cada una de estas palabras? Al leer esto, muchos pensarán, claro, yo sé qué significa la vida y la muerte, pero tenemos un tiempo para meditar sobre qué implican estas palabras, sobre lo que realmente nos enseña Dios sobre sobre este tema, sobre la vida, sobre qué es la vida. La Biblia, amados hermanos, es la guía que Dios nos dejó para solventar cualquier duda que tengamos. Dice que, eh, meditando en ella podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas. En ellas encontramos el verdadero significado de la vida y la muerte. Dios nos habla del significado de la muerte y la vida en la Biblia. Para entender los conceptos de estas palabras y realmente qué significado le ha dado nuestro Señor, debemos pedirle primeramente, hermanos, en oración, eh, para entender su palabra, para comprender un poco más sobre la vida y la muerte. Conocemos comencemos con esto. Lo primero que debemos tener presente es que la vida es un regalo de Dios. Y así lo dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Lo podemos leer en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, en donde nos dice que Él formó al hombre, de la tierra. Le dio, dice, soplo en su nariz, aliento de vida, y funde al hombre en un ser viviente. Y lo dice así, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento y vida, y él fue hombre viviente. En la Biblia muestra cuando hablamos de vida, nos referimos a un regalo que Dios nos ha dado desde la creación del mundo, desde la creación de la no solamente lo hizo una vez, es eterna a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz. Juan capítulo 11, versículo 26. Veamos lo que le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente". ¿Crees esto? Como podemos ver en estos 2 versículos nos enseña sobre la vida y la muerte y nos dice que la vida es un regalo de Dios. Nos ha dado gracia en su infinito amor. Ahora hablemos de lo opuesto. De este regalo que el Señor nos ha entregado, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la muerte. Así como dice
Dios nos regaló la vida, en el mismo libro de Génesis, encontramos que la muerte es el resultado de la desobediencia a Dios. Esto lo leemos y lo encontramos en el capítulo 3, versículo 3 del libro de Génesis. Nos muestra que mientras la serpiente hablaba con Eva, antes de que comieran la fruta prohibida, ella le explica que no podía comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, porque el resultado de esto era la muerte. Y más adelante en el mismo capítulo encontramos que comieron del fruto, este fruto prohibido, por lo cual Dios le dice que volvería a la tierra de la que fue sacado, porque polvo era y al polvo volvería. Entonces, por esto entendemos que cuando hablamos de la muerte nos referimos a la consecuencia de la desobediencia a las órdenes de Dios, a los mandatos de nuestro Señor. En el cristianismo, esta historia que nos muestra en el Génesis es conocido como el pecado original. Debido a esta desobediencia de la pareja, de donde proviene toda la humanidad, todos tenemos pecado. Y sabemos que la paga del pecado, amado hermano, amado amigo, es muerte. La vida un regalo y el fallecimiento una condena. Pero esta muerte no solamente es la muerte corporal, también es la muerte espiritual. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo. Como podemos ver en este versículo, se nos sintetiza bastante ambos conceptos. El significado de la vida y la muerte, sabemos por el pecado original todos nacemos condenados. Esto nos explica David en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice: "Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió pecador me concibió". Recuerda también en Romanos, capítulo 3, versículo 23, lo siguiente: "Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios". Sin embargo, Dios en su infinito amor vino al mundo a regalarnos la vida, otra vez, la vida eterna. Por ende, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, no hay condenación. Es decir, amados hermanos, que nuestra alma no morirá. Por otra parte, en Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. La redención la tenemos en Cristo Jesús y nuestra condenación es la muerte. Nuestra condenación es la muerte, es separada de nosotros y se nos entrega la vida eterna. Entonces, amados, vemos lo interesante del amor, de la misericordia de Dios para con nosotros. Dejando todas las teorías vanas, humanas, encontramos en su palabra no solamente su bendito amor y su misericordia, sino que encontramos la respuesta del origen de esta vida. Y el origen de la vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ir concluyendo, amados hermanos, ciertamente sabemos que lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Sin embargo, tenemos la promesa de la eternidad, de la vida eterna, lo cual nos hace perder el temor de la muerte. Para muchos nos hace querer darle más significado a esta vida, que es un regalo de Dios. Pero este también, amados hermanos, amados amigos, es un tiempo de aprender. Aunque sabemos que la eternidad es mucho más tiempo que el que viviremos en este mundo, es importante darle la importancia
de vida a nuestro tiempo, a este tiempo que estamos acá en la tierra. Es un tiempo de aprendizaje, de prepararnos para este tiempo maravilloso que es la promesa que tenemos de que es la vida eterna. Pero si no nos sabemos comportar en esta vida actual, en esta vida humana, ¿cómo vamos a llegar o cómo pensamos o cómo creemos que vamos a lograr llegar a estar con Jesucristo en la vida eterna? Dios nos ha dado el regalo de la vida y debemos apreciarlo en todo sentido, viviendo una vida que le complazca y un cuidado de este cuerpo que es su creación. No solamente este cuerpo, sino la iglesia en su totalidad. Dios nos dio la vida, nos conoce desde antes de nacer y sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él lo sabe todo y nos ama. Que el Señor les bendiga a todos grandemente en esta mañana.